una vista general de nuestra explicación de errores de medición y una mención especial a la persona que me está ayudando a grabar y a nuestros alumnos que se encuentran en este salón de clase. Por aquí tenemos... Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, joven. Nuestros flamantes alumnos. ¡Aplausos! Ya hablamos sobre conversión de unidades, sobre prefijos, sobre muchas cosas. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante en la física. Recuerden que la física es la ciencia de las mediciones. Medir, recordando, es comparar una magnitud desconocida con otra conocida que se toma como base. Una magnitud es todo lo que se puede medir. Entonces necesitamos 2 o 3 datos. Número 1, una medición puede ser muy precisa, pero nunca va a ser exacta. ¿Por qué? Bueno, pues por mucho cuidado que tú les pongas cuando haces una medición de lo que sea, de longitud, de masa, de tiempo, siempre va a haber, siempre va a existir el error de medición, porque tú lo puedes hacer con más cuidado o con una mejor herramienta. Por ejemplo, si tú mides con 1 metro de madera, tienes una cierta precisión. Si lo haces con una regla de 30 centímetros, pues un poco más de precisión. Si lo haces con un escalímetro que tiene muchas escalas, pues con más precisión. Y si usas un aparato electrónico que está súper graduado, bueno, pues tendrás más precisión. Y así te vas acercando a la exactitud, pero nunca se llega a ser exacta. Una medición nunca puede ser exacta. No existen las mediciones exactas. Partiendo de ahí, entonces, quiere decir que siempre tenemos un error de medición. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Bueno, pues muy fácil, tratar de reducirlo. ¿Cómo podemos reducir ese error? Lo primero que tenemos que hacer es medir con mucho cuidado. Nada de que, ay, no más y tanto, vámonos. O sea, poner ahí todo muy bien. Y usar una buena herramienta, dependiendo para lo que lo vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a tomar una medida para medir el laboratorio escolar porque te lo encargó tu profe, a lo mejor con el metro de madera está bien. Pero si estás trabajando en un lugar en donde construyen, no sé, aparatos para que ayuden al corazón a trabajar, pues no vas a usar 1 metro de madera, vas a usar no sé qué, pero algo mucho más exacto, más preciso, pues, porque no hay exactos. ¿Qué otra manera se puede usar para reducir el error? Pues hacer varias mediciones y sacar el promedio. Y si se puede que no sea la misma persona, mejor. Por ejemplo, si yo quiero medir el largo de este pizarrón, yo agarro una cinta y la mido y digo tanto, te toca, tanto, te toca, tanto. Y entonces seguramente van a salir mediciones diferentes. No sé, 5, 6, 7, 3, las que sean. Y luego a esas mediciones le sacas el promedio. Y el promedio de todas esas mediciones siempre va a ser más preciso. Bueno, como existe el error de medición, entonces vamos a clasificar los errores. Los errores de medición se pueden clasificar de varias maneras. 2 de ellas son errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son los que son siempre iguales. Y casi siempre se deben a los aparatos o herramientas que usas. Un reloj que se adelanta 1 segundo por minuto siempre va a tener un error de 1 segundo por minuto. Una regla que en lugar de medir 30 centímetros, mide 30 centímetros con 1 milímetro, siempre que la uses va a tener un error de 1 milímetro cada 30 centímetros. No hay manera de quitarlo, entonces eso se llaman errores sistemáticos. Siempre son iguales y normalmente se ven a los aparatos. Y los circunstanciales, estos son diferentes y se deben a todos los demás factores que no son los aparatos, por ejemplo, a nosotros mismos. Nosotros a veces lo hacemos de una manera, a veces hasta cerramos poquito los ojos, a veces traemos sueño, a veces estamos cansados. También puede ser que varíe por la temperatura. Ya ven que con la temperatura, por ejemplo, los objetos se hacen un poquito más grandes, la humedad, se deforman, etc. Entonces, sistemáticos siempre son iguales, circunstanciales son diferentes. Los errores se pueden cuantificar, es decir, saber de qué tamaño fue el error. Esto nos lleva a la otra clasificación de los errores. Si nosotros queremos medir los errores, los clasificamos en error absoluto, relativo y porcentual. El error absoluto es
Ya una vez que sacaste el promedio de las mediciones, el error absoluto viene siendo la diferencia entre lo que tú mediste y el promedio. Por lo tanto, lo restas. ¿Qué menos que la que sea? Porque esto no lleva signo. Lo único que quiero saber es por cuánto le fallaste. Si te pasaste o le faltó, no interesa. Por lo tanto, es medición menos promedio o promedio menos medición. Estas dos rayitas que están aquí se usan en matemáticas y quieren decir valor absoluto. Quiere decir que el número no lleva signo. El error relativo es el error absoluto que acabas de calcular entre el promedio de las mediciones. Y ese únicamente nos sirve para sacar el error porcentual, que es el porcentaje de error que tuviste. El error relativo lo multiplicas por 100 y eso nos da el error porcentual, que viene siendo el porcentaje. Existe otro error que es muy común. Te voy a explicar aquí rápidamente. Este es el error de paralaje y se debe a la posición del observador. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una pared y yo le marco aquí centímetros, metros, etcétera, y quiero saber cuánto mido. Entonces yo me coloco aquí, pero el que me va a medir está súper grandote. Yo creo que es mi compadre el Puchunguis, y está ahí y no se agacha. Entonces su vista le va a decir que yo mido esto cuando realmente mido esto. Si el que me va a medir está más chaparrito, pues entonces verá más. A este error se le llama el error de paralaje. Por lo tanto, siempre que vayas a hacer una medida, tienes que colocarte a nivel y forma de lo que estás midiendo. Muy bien, espero que vayamos bien hasta ahí.